para poder generar aceros que son estables en estructura cúbica de cara centrada a temperatura ambiente. Pero una de las condiciones para lograr que el acero se convierta en austenítico a temperatura ambiente es que el níquel tiene que estar presente en más del 8% en peso como elemento de aleación. El níquel es un elemento de aleación muy caro, mucho más caro aún que el cromo, y lo interesante del níquel es que como metal también tiene sus propias aleaciones avanzadas de níquel, que tienen muchísimas aplicaciones en la alta tecnología, pero como elemento de aleación en los aceros se destaca especialmente en la fabricación de los aceros inoxidables austeníticos. Aceros inoxidables austeníticos, ¿no? Que voy a sintetizar con esta gama, ¿no? Gama de austeníticos, ¿no? Del campo gamma. Bien, distinguimos estos aceros inoxidables muy simplemente con un imán. Si el imán no se pega, quiere decir que el acero es inoxidable austenítico, ¿no? Que es entonces no magnético. Pero recordemos que no todos los aceros inoxidables son austeníticos. Hay otras familias de aceros inoxidables que son magnéticos. Entonces, no necesariamente se puede reconocer un acero inoxidable por el magnetismo. Estos aceros austeníticos tienen la característica de tener muy buena resistencia al ataque químico. Son los mejores aceros inoxidables para poder resistir al ataque químico, ¿no? Son muy importantes en la sociedad humana. Especialmente hay una familia de aceros inoxidables que genéricamente los llamamos de 18-8 porque están con composiciones químicas en torno del 18% de cromo y alrededor de 8% de níquel. Son aceros inoxidables muy usados a nivel mundial y son la característica de esta familia de aceros inoxidables austeníticos, ¿no? Son entonces muy representativos de esta familia de aceros inoxidables austeníticos. Entonces, ¿qué se requiere para que un acero inoxidable se convierta en austenítico? Se requiere que tengamos contenidos, ¿no? de níquel superiores al 8%. Estos aceros inoxidables deberían ser más caros, son más caros en el mercado internacional, pero en el mercado boliviano, por un poco de ignorancia de los comercializadores, ellos venden prácticamente todos los aceros inoxidables al mismo precio. Pero estos aceros inoxidables son más caros en el mercado internacional por el contenido de níquel que presentan, ¿verdad? Entonces es una familia muy importante la que permite fabricar el níquel de aceros inoxidables, ¿no? Los austeníticos, más del 8% de níquel. Cuando estamos hablando de aceros de baja aleación, hablamos de aceros que van a ser especialmente usados para fabricar piezas con altas exigencias de propiedades mecánicas. Estas propiedades mecánicas extraordinarias las vamos a proporcionar al acero con un determinado tratamiento térmico. Entonces, para este tipo de aplicaciones de aceros finos para tratamientos térmicos, los aceros siempre tienen un pequeño contenido de níquel, que normalmente no supera el 2.5%. El níquel es fantástico para poder entonces mejorar la templabilidad de los aceros y proporcionar entonces mejores propiedades mecánicas en estos aceros que tienen pequeños contenidos de níquel comparados con los que no presentan ese pequeño contenido de níquel. También el níquel se considera que es un elemento de aleación que inhibe el crecimiento del tamaño del grano, permite que los aceros tengan un tamaño de grano más fino. Realmente el níquel es un elemento de aleación muy importante en la tecnología de los aceros. Bueno, pasamos a hablar un poquitito del aluminio. Perdón. El aluminio es un elemento de aleación que es muy importante en la fabricación de unos aceros que comercialmente se conocen como aceros nitraloy. Estos aceros eran patentados y son muy importantes porque miren
son aliados al aluminio y que después de que combinan químicamente con nitrógeno, hay un procedimiento termoquímico que se llama de nitruración, con el cual adicionamos nitrógeno a la superficie de los aceros. Entonces, en este proceso, estos aceros aliados con aluminio, los aceros nitraloy, al combinarse con el nitrógeno y con el hierro, forman nitruros muy duros, pero tan duros prácticamente como serían las vidias. Son aceros entonces muy importantes, estos aceros aliados al aluminio. El aluminio también mejora bastante la resistencia a la oxidación, ¿no? A la corrosión ambiental de los aceros. Se acostumbra a usar en pequeñas cantidades el aluminio para esa necesidad. Y en el proceso de fabricación de los aceros, cuando necesitamos fabricar aceros calmados, ¿se acuerdan que ayer habíamos diferenciado los aceros efervescentes de los aceros calmados? Entonces, alternativamente al silicio, los aceros pueden ser calmados al aluminio. Es otra aplicación entonces que se tiene para el aluminio. La gran ventaja del aluminio es que es un elemento de aleación relativamente barato. Pero si se trata de la necesidad de contar con aceros baratos y que tengan muy buena resistencia al ataque del medio ambiente, lo que llamamos de oxidación, ¿no? Una corrosión ambiental, ¿qué mejor entonces de aceros aliados con pequeñas cantidades de cobre? El cobre es fantástico para fabricar una categoría de aceros que se conocen internacionalmente como aceros Corten. Estos aceros Corten se los reconoce por un color rojizo que presentan sin necesidad de pintarlos. Si alguna vez ustedes han curioseado cuando llegan esos contenedores que traen mercadería, entonces quiero que ustedes comprendan que esas cajas para poder exportar e importar productos son claves en la tecnología del comercio mundial, ¿no? Han revolucionado el comercio mundial, son de tamaños normalizados. Y los barcos ya están fabricados para que puedan entrar las cajitas y puedan, ¿no?, apilarse de una manera ordenada y que se pueda ocupar un espacio determinado. Entonces, en ese trajín de viajar, ¿no?, por todo el mundo, ambientes salinos, humedades, lluvias, contaminación, entonces el mejor material barato para fabricar esas cajas de transporte son los aceros Corten, ¿no? Una tecnología desarrollada con aceros entonces aliados con pequeños porcentajes de cobre. Pero otra de las aplicaciones interesantes está entonces el desarrollo de unos aceros que les llamamos genéricamente de aceros HSLA. Estas siglas son debido a las designaciones en inglés, ¿no? ¿Qué significaría? High Steel Low Hour, ¿no? Perdón, High Strength Low Hour, ¿no? Alta resistencia, baja aleación. Son aceros que tienen entonces muy alta resistencia mecánica, pero tienen pequeñas cantidades de elemento de aleación, lo que los hace más baratos que los aceros de alta aleación, ¿no? Esta familia de aceros es muy importante, ¿no? La familia de aceros HSLA. Y en el caso, miren, una familia desarrollada de aceros HSLA son aceros aliados al cobre, muy usadas en la fabricación de aceros para aplicaciones náuticas, ¿no? Especialmente para fabricación de barcos, para ambientes salinos, ¿no? Para el mar. Son aceros excelentes, ¿no? Estos aceros HSLA basados en la tecnología del cobre. Ayer habíamos hablado de una familia de los aceros herramienta. ¿Recuerdan? Que había comentado que las herramientas son tan importantes en la sociedad humana y ni qué decir entonces en la industria. Quiero forjar, tengo que usar una matriz, una herramienta de forja. Quiero hacer un agujero, tengo que usar una herramienta para taladrar, ¿no? Para hacer perforaciones. Quiero tornear, necesito una herramienta especializada para tornear. Quiero cortar la chapa, quiero hacer un troquel,
necesito un acero herramienta especial, ¿no? Ayer lo conocimos, podría ser un acero de alto cromo con alto carbono, un acero conocido en el mercado boliviano, ¿no? Bajo el fabricante Bohler, que es un famoso fabricante de aceros finos, como K100, acero K100, ¿no? Que es un acero que tiene más del 12% de cromo y más del 2% de carbono. Un acero rico en carburos de cromo que son durísimos, muy duros. Bueno, entonces hay muchas familias de aceros herramienta. La que conocíamos ayer era la familia de los aceros indeformables. Y de la que yo quiero hablar ahora es la familia de los aceros rápidos. Aceros rápidos, ¿no? Es otra subfamilia de los aceros herramienta especializada bajo el siguiente criterio. Miren, cuando se está procediendo a cortar metal, podría ser cortar los aceros, tenemos entonces una gran dificultad. Si haríamos un gráfico de la dureza de la herramienta en función de la temperatura en el proceso de corte, miren, el acero va a disminuir su dureza con la temperatura en la cual se está procediendo al corte. Y esta temperatura con la cual se procede al corte por arranque de viruta, por ejemplo, para hacer un agujero, ¿no? Un taladrado, es dependiente, miren, de la velocidad de corte. Si yo quiero cortar con altas velocidades, eso sería magnífico, porque el trabajo lo haría en menos tiempo, usaría menos mi máquina herramienta, menos costos, ¿no? De horas máquina, mi operador estaría libre en corto tiempo, menos horas hombre, sería beneficioso para todos. Pero ¿qué sucede? Cuando yo uso altas velocidades de corte, mi herramienta se calienta demasiado. Y al calentarse demasiado, ¿qué va a suceder con su dureza? Entonces va a disminuir su dureza, ¿no? Cada vez que yo quiera cortar más rápido, disminuir su dureza. ¿Y qué sucede al disminuir la dureza de mi acero? Se va a desafilar, va a perder el filo, se va a desgastar más rápido. Y es un ciclo vicioso, ¿no? Al perder el filo, se va a calentar más la herramienta y más se va a ablandar, más se va a desafilar y al final no voy a conseguir cortar. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la tecnología del corte con generación de fricción. Cuando cortamos con una tijera, un papel, no se calienta la tijera, entonces no hay mucha generación de calor. Entonces cuando cortamos chapa con cizalla o guillotina, no hay ningún problema, no va a haber generación mucha de calor. Y para eso ya hemos conocido que serían buenos los aceros herramienta basados en alto cromo y alto carbono, ¿no? Como son la familia de los aceros indeformables. Pero si yo quiero taladrar con una broca, ¿qué va a suceder? Cuando yo quiera taladrar, la broca está calentando y si el acero se comporta de la manera tradicional, que cae su dureza con el incremento de temperatura, entonces estoy fregado, ¿no? No voy a conseguir hacer la perforación, ¿no? No conseguiría perforar, mi broca se va a desafilar y cada vez entonces va a ser peor. Nunca voy a poder hacer el agujero. A no ser que por alguna forma se pueda fabricar un acero que en vez de disminuir su dureza con el incremento de temperatura, con las altas velocidades de corte, más bien aumente. A este fenómeno le vamos a llamar de dureza secundaria. Y fue descubierta por un ingeniero en el siglo pasado llamado de Taylor, ¿no? Taylor era ingeniero industrial, lamentable, ¿no? Porque era un tipo inteligente, ¿no? Y los industriales tienen dos dedos, unas pocas neuronas en el fondo, ¿no? No tiene mucha inteligencia, pero este tipo sí era inteligente, ¿verdad? Y él lo que quería era mejorar la productividad de los sistemas y no podía porque la curva no le dejaba, ¿no? Entonces él dijo, la única manera entonces que yo desarrollo nuevos materiales y se metió a experimentar por tentativas el desarrollo de nuevos aceros y descubrió entonces que aliando a los aceros, ya sea con wolframio o tungsteno, y o posteriormente, esto se descubrió, no fue Taylor, aliando con
molibdeno, se logra entonces fabricar estos aceros que presentan esta rareza de que en un rango de velocidades, en vez de disminuir su dureza, más bien entonces mejoran su dureza. Presentan la famosa dureza secundaria. Pero lamentablemente, una vez que se pasa ese rango, otra vez la dureza cae. Entonces, estos aceros rápidos desarrollados por Taylor, que hoy en día en la industria conocemos como aceros HSS, aceros HS, si van a curiosear alguna vez una broca para metal, van a ver entonces que está ahí marcado HSS, ¿no? En la parte del vástago, ¿no? De la broca, ¿de dónde viene, no? High Speed Steel, ¿no? Acero de alta velocidad, High Speed Steel, ¿verdad? Es HSS, lo que significa. Entonces, qué interesante, imagínense hace cuántos años atrás, 2 siglos atrás prácticamente fue desarrollado entonces por este ingeniero tan inquieto que fue Taylor, ¿no? Es entonces una cosa bastante interesante, ¿no? Su desarrollo. Bueno, entonces, en el fondo, esta dureza secundaria está entonces desarrollada gracias a los carburos de tungsteno o los carburos de molibdeno. Los países que no tienen molibdeno, entonces normalmente hacen aceros aliados al tungsteno. Y los países que no tienen tungsteno normalmente hacen aceros rápidos aliados al molibdeno. Quiero comentarles que los aceros rápidos ya son considerados obsoletos en las necesidades tecnológicas actuales. No obstante que en Bolivia se usan muchísimo todavía estos aceros rápidos debido a que nuestras máquinas de herramienta, tornos y fresas, son del siglo pasado, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, la mayoría. Y las velocidades máximas de corte que tenemos posibles de usar en esas máquinas son muy lentas comparadas con los conceptos de alta velocidad que tenemos en la tecnología actual. Entonces, por eso todavía en Bolivia se usan bastante herramientas de acero rápido. Pero un área donde todavía no han podido ser batidos los aceros rápidos es el área de la perforación de metales. La mayoría de las brocas sigue siendo fabricada con aceros rápidos, ¿no? Por lo menos las más baratas. En cambio, para tecnología de tornear tenemos vidias, tenemos diamantes sintéticos, tenemos herramientas de cerámica, ¿no? Los cermets, tenemos herramientas de nitreto cúbico de boro, que son más duras que el diamante, tenemos muchas cosas, ¿no? A disposición. Pero en brocas todavía son muy competitivos los aceros rápidos, ¿no? Que presentan este fenómeno de la dureza secundaria, un comportamiento pero muy interesante, ¿verdad? Raro. Pero no se olviden que solamente es un rango de velocidades. Paso ese rango y otra vez el acero rápido comienza a sufrir deterioro de su dureza y en consecuencia va a desafilarse con mucha rapidez, ¿no? No son una solución entonces definitiva. Bueno, con las necesidades apareció una generación de aceros súper rápidos que presentaban otra dureza secundaria al lado. También han quedado obsoletos, ¿no? Por las necesidades de altas velocidades de corte. Hoy en día ya también no se llegan a usar, ¿ok? Bien, entonces hay dos tipos de aceros rápidos, ¿no? Como veíamos hace un momentito, aceros rápidos aquí basados en wolframio y aceros rápidos basados en molibdeno, ¿no? Estos dos elementos de aleación son formadores de carburos muy duros, más duros que los de cromo, y son estables entonces en temperaturas elevadas. Arriba de los 600 grados centígrados todavía siguen siendo estables, ¿no? Son entonces muy importantes en la tecnología de los aceros HSS, ¿no? Aceros rápidos. Bueno, el molibdeno también se usa mucho en la tecnología de los aceros inoxidables. Aceros inoxidables, cromo-níquel, buenísimos, ¿no? Aceros austeníticos. Aceros inoxidables, cromo, níquel, molibdeno, mejores todavía. Van a tener entonces estabilidades químicas a más elevadas temperaturas y van a ser aceros que pueden ser usados a muy bajas temperaturas también. Otro gran dolor de cabeza que tenemos a nivel industrial es de que
Cuando un acero se enfría, se vuelve como el vidrio, se vuelve frágil, se vuelve muy quebradizo. Y hay necesidades industriales, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estamos exportando nuestro gas natural, nuestro gas siempre tiene líquidos en suspensión, nuestro gas es húmedo. Y esos líquidos, esos hidrocarburos líquidos cuestan bastante dinero, mucho más que el gas natural. Entonces Bolivia ha implementado, ¿no? A finales del siglo pasado, plantas en las cuales nosotros al gas natural lo volvemos muy frío para que se condensen esos líquidos a temperaturas de menos 70 grados centígrados, ¿no? Entonces un acero normal al carbono, a menos 70 grados centígrados yo le doy un tichacito y se rompe, se desmorona, ¿no? Se vuelve súper frágil. Entonces no podría usar ese tipo de aceros. ¿Qué podría usar? Aceros criogénicos, aceros que pueden tener buenas propiedades, buena tenacidad a bajas temperaturas. Por ejemplo, aceros inoxidables aliados al cromo níquel molibdeno, aceros austeníticos aliados al molibdeno. Excelentes, tanto para altas temperaturas como para bajas temperaturas. Pero hay otras familias también de aceros criogénicos, ¿no? Era un ejemplo para que vean que sí es necesario en Bolivia tener, ¿no?, conocimientos, y usamos estos aceros especiales porque hay necesidad industrial, ¿no? Todas las máquinas de esos sistemas, ¿no?, de condensación por enfriamiento, ¿no?, están basados entonces en materiales de aceros inoxidables austeníticos, ¿no?, los que tenemos en Bolivia. Bueno, pero interesantísimo, ¿no?, la influencia que tiene el molibdeno y el wolframio o tungsteno en la tecnología de fabricación de aceros herramienta, ¿no? Aceros de herramienta que llamamos aceros rápidos. Bien. Después, miren, hay otra necesidad interesante, ¿no? Vamos a hablar entonces del azufre. Hay otra necesidad interesante. Podrán reparar que una vez que hablamos ya de los procesos de manufactura que podemos aplicar sobre materia prima metálica para dar forma geométrica a nuestros productos, fundición, soldadura, conformación plástica, impresión 3D, ¿no?, tecnologías aditivas, hay una familia muy importante, tremendamente importante, la más usada en Bolivia, que serían los procesos de arranque de viruta, que genéricamente les conocemos como procesos de maquinado, mecanizado, depende del autor, ¿no? Estos procesos de maquinado mecanizado, entonces consiste en que a la materia prima le voy a arrancar pedacitos, le voy a arrancar virutas para dar la forma geométrica a la pieza. Tengo un queso de metal, voy a sacarle pedazos para tallar los dientes y fabricar mi engranaje, ¿no? Voy a fresar, voy a amortajar los engranajes, o voy a generar, ¿no?, que es el proceso más inteligente para fabricar engranajes, ¿no? Bien, pero de todas maneras hay esa gran necesidad en Bolivia de maquinar, ¿no?, de hacer transformación geométrica por arranque de viruta. Son de las familias de procesos de manufactura los más usados en Bolivia. Bien, entonces necesitamos nosotros comprender que cuando estamos torneando, fresando, estamos aplicando un proceso de arranque de viruta, necesito herramientas de corte. Y esas herramientas de corte, al estar arrancando pedazos, se van a desafilar. Y adicionalmente, para poder hacer el corte a cierta velocidad, necesito consumir energía. Consumo una potencia que cuesta dinero. Y además, también habría otra cosa de tomar en cuenta, que cuando yo arranco esos pedacitos de la superficie de la pieza, la calidad de la superficie va a quedar o buena o mala en función entonces de las condiciones de corte y también de las propiedades del material. Si alguna vez ustedes han trabajado la madera, por ejemplo, hay maderas que cuando se las cepilla correctamente, ¿no?, en el sentido de las fibras, quedan bien lisitas, pero hay otras que quedan barboncitas, ¿no?, con mala apariencia superficial. Entonces eso mismo pasa en los metales. Por ese motivo se ha desarrollado un índice técnico para poder evaluar cómo se comporta un acero o cualquier otro material en el proceso de arranque de viruta. Ese índice conocemos con el nombre de índice de mecanizado. Es un índice técnico con el cual medimos qué tan bueno es un material para ser procesado
por arranque de viruta. Y hay tres cosas que hemos mencionado que están incluidas, ¿no?, en este índice de mecanizado. Una de ellas, la rugosidad de la superficie, la calidad de la superficie, ¿no? Si es buena en el arranque de viruta, ese material es de alto índice de mecanizado. Quiero comentarles que esta rugosidad superficial no solamente depende de la propiedad del material, sino también depende de las condiciones de corte y depende de la geometría de la herramienta, ¿no? El radio de curvatura del filo de la herramienta, el ángulo de ataque, ¿no? El ángulo de salida de la superficie, el ángulo de cuña, ¿no? Ustedes van a estudiar más profundamente la tecnología de corte en tecnología mecánica. Pero entonces la rugosidad superficial también depende de una propiedad intrínseca de material, ¿no?, incluido en el índice de mecanizado. Otra cosa, la fuerza de corte que yo necesito tendría que ser baja para requerir baja potencia de corte. Entonces es otro requisito, ¿no?, para que un material pueda tener un alto índice de mecanizado, es que tenga baja necesidad de usar fuerza para poder cortar, ¿no?, para poder arrancar un pedazo. Si a un material, para poder tornearlo, necesito aplicar, ¿no?, altas fuerzas, grandes fuerzas que van a consumir mucha energía, ¿no?, mucha potencia, me van a requerir un motor más potente, ¿no?, y en consecuencia una máquina herramienta más rígida y más cara. Bueno, entonces ese material no tiene un buen índice de mecanizado, no es malo para poder procesar por arranque de viruta. Y finalmente, ¿no?, ¿qué pasa con el desgaste de las herramientas? Pucha, hoy en día es un dolor de cabeza. Yo les comento que el tradicional afilado de herramienta, el tornero, ¿no?, va y está torneando con su herramientita de acero rápido, ¿no?, del año de la cachaña, su tornito todo desvencijado, ¿no? Se desafila su herramienta, saca la herramienta de su portaherramientas, va al esmeril, ¿no?, y afila a su criterio y va y otra vez instala tiempos muertos, ¿no?, terribles, ¿verdad? Entonces, eso no se usa en control numérico. Eso no se usa en máquinas de high-speed machining, ¿no?, máquinas de alta velocidad. Las herramientas son desechables. ¿Por qué? Porque los bits, ¿no?, las pastillitas, vienen con ángulos de fábrica optimizados para permitir mejores acabados y altas velocidades de corte. Y una vez entonces que se pierde el filo, la herramienta es desechada. Suerte que los bits se los puede dar la vuelta en función cuál sea su geometría y puedo tener varios filos, ¿no?, en un solo bits, ¿no?, de vida de mi herramienta. Pero igual, es una herramienta cara. No puedo darme el lujo de perder tiempo, ¿no?, de estar intercambiando las herramientas, parando mi corte, ¿no?, para cambiar la herramienta. Entonces, el desgaste es clave, ¿cierto?, para considerar como concepto, ¿no?, para cualificar un material, para saber qué tan bueno es para poder procesarlo por arranque de viruta, ¿no?, qué tan bueno es para hacer, ¿no?, arranque de viruta con ese material, ¿cierto? Entonces, estos conceptos están englobados en índice de mecanizado. Entonces, miren, qué raro, pero interesante, que si nosotros conseguimos alear a nuestro acero con un elemento especial, nosotros podríamos fabricar aceros con alto índice de mecanizado. Bueno, ese material, ¿para qué? Para ser procesado por arranque de viruta. Y uno de esos elementos de aleación, que es muy, pero muy odiado, bastante restringido en su uso, pero que incrementa el índice de mecanizado, es el azufre. El azufre, en todas las familias de aceros, con excepción de estos aceros de fácil maquinado o fácil mecanizado, es considerado como un elemento perjudicial. No se lo quiere ver al azufre. Casi siempre queremos que el azufre en aceros normales permanezca en contenidos inferiores a 0.005. Normas más modernas exigen 0.004, 0.003. Entonces es un elemento de aleación nocivo. Ni qué decir cuando se quiere soldar. No lo podemos ver al azufre, ¿no? Nos perjudica muchísimo. Genera un problema que son rajaduras en caliente.
terribles al azufre, ¿no? Es imposible desoldar chapas que tienen porcentajes un poquito superiores a 0,05% de azufre, ¿no? Realmente es el más odiado el azufre, excepto cuando yo necesito fabricar un acero ideal para cambiar su geometría por arranque de viruta, tornearlo, fresarlo, taladrarlo. En ese caso, entonces buscamos aceros que tengan contenidos de azufre un poco superiores a este límite trazados por la metalurgia de la soldadura, por las entonces necesidades de tenacidad, ¿no? A bajas temperaturas. El azufre realmente es venenoso, excepto entonces para este tipo de aplicación. Aceros de fácil mecanizado le llamamos, ¿no? Aceros de, algunos malos autores le llaman de aceros automáticos. Mal nombre porque no solamente se tornean en máquinas automáticas, ¿no? Se pueden tornear en todo tipo de maquinarias, y su gran ventaja de estos aceros resulfurados, o sea, con contenidos un poco superiores, ¿no? De azufre, en el orden de 0,1% de azufre, entonces son ideales para procesar por cambio geométrico, arrancando pedazos, torneando, fresando, cepillando, lapeando, puliendo, qué sé yo, ¿no? Una familia enorme de procesos de arranque de viruta. Bueno, otro elemento nocivo, pero que también tiene un efecto parecido al azufre, es el fósforo. El fósforo genera un fenómeno que se llama fragilidad en frío. El azufre genera un fenómeno que se llama fragilidad en caliente. Y el azufre genera un problema que se llama fragilidad en frío, ¿no? Entonces es muy, muy dañino también en general, ¿no? El fósforo, excepto en estos aceros de fácil mecanizado que nunca se pueden soldar. Es un pecado soldar estos aceros resulfurados. Bueno, una alternativa que cada vez es menos común para fabricar aceros de fácil mecanizado es el plomo. ¿Por qué es menos común? Es que lo que sucede es que el plomo es un elemento de aleación tóxico. Es muy mal visto hoy en día, ¿no? No se pone ni a la gasolina para aumentar el octanaje, ya no se usa en pinturas, ¿no? O solamente países del tercer mundo usan pinturas a base de plomo. Las anticorrosivas no son a base de plomo, nunca hay que usar en el interior de las casas, ¿no? Las pinturas anticorrosivas. Entonces, realmente es muy mal visto, pero el plomo también es un elemento de aleación que se usa para fabricar aceros de alto índice de mecanizado, aptos para procesarlos por arranque de viruta. Y en aceros inoxidables y en aceros especiales, en vez de usar azufre o plomo, muchas veces se usa selenio. El selenio es una alternativa como elemento de aleación para fabricar aceros entonces de alto índice de mecanizado. No, miren, interesantísimo, ¿no? El hecho que podamos contar con esta familia tan rara de aceros, no aptos para soldar, pero sí aptos para poder, ¿no? Fabricarlos por arranques de viruta, ¿no? Torneados y fresados, especialmente en nuestro país. Bueno, y para terminar este tema, ¿no? Me ha secado la garganta, vamos a hablar entonces muy rápidamente del titanio, circonio y niobio. Estos elementos son fuertes formadores de carburos, tienen una tendencia muy alta a formar carburos, se los usa como afinadores del tamaño del grano y desoxidantes también, son excelentes, y la mayoría de los aceros finos, microaleados, de la familia HSLA que hemos hablado, ¿no? Por sus siglas en inglés, aceros de alta resistencia y de baja aleación, son basados en la tecnología del titanio, circonio y niobio. Pueden tener estabilidades de hasta 1000 grados centígrados, ¿no? Estos carburos, y eso me permite entonces fabricar aceros extraordinarios, ¿no? Para altas resistencias mecánicas y durezas a altas temperaturas, y también, ¿no? Para poder tener transformaciones metalúrgicas por laminaciones controladas que me permiten fabricar aceros de extraordinaria resistencia mecánica, ¿no? Con tamaños de grano veo muy, muy finos. Entonces no se extrañe que en aceros modernos siempre estos estén aliados al titanio, circonio y niobio, ¿no? Los tres al mismo tiempo, o alguno de ellos usados en comparación, o alguno de ellos no usados en comparación con los otros. Bueno, otro elemento de aleación que se usa para también fabricar aceros carburíticos, o sea, carburos de vanadio, es el vanadio. Es un carburo muy duro el vanadio.
Se considera uno de los más duros que existe, el de vanadio. Solamente que penaliza mucho la soldabilidad de los aceros. Por ese motivo ya está quedando en desuso, ¿no? El uso de aceros HSLA al vanadio y se prefiere titanio, circonio y niobio. Pero hay una tradición muy interesante de hablar, ¿no? De aceros cromo-vanadio. Son unos aceros considerados con altísima tenacidad. E inclusive hay hasta brocas, ¿no? Herramientas que me ofertan, ¿no? De cromo-vanadio, ¿cierto? Que no son aceros rápidos, pero son aceros de cromo-vanadio. Pero estos son realmente tradicionalmente de muy alta tenacidad, muy usados en herramientas finísimas, no las chinas, no los llegan, ¿no? Con cromo-vanadio, de esas llaves, ¿no? De boca, de ojo, que son irrompibles, ¿no? Uno puede agarrar una llave de esas, una palanca de 3 metros, ¿no? Y la llave no se rompe, el perno se descogota, ¿no? Pero la llave no se rompe, ¿no? Realmente son llaves y aceros maravillosos, estos cromo-vanadio, ¿no? Son muy interesantes en tenacidad y resistencia mecánica. Se utilizan mucho en aceros de forja. El vanadio se usa mucho en aceros que van a ser forjados. Bueno, me gustaría saber si tienen alguna curiosidad o quieren que complemente o hable algo específico sobre estos elementos de aleación que hemos conocido de una manera muy superficial para poder entonces seguir avanzando. Hay una complejidad muy grande, ¿no? En el uso de elementos de aleación, hay muchísimos elementos de aleación con aplicaciones interesantísimas, ¿no? Desde aplicaciones magnéticas, el cobalto, por ejemplo, hasta aplicaciones entonces eléctricas, ¿no? Como hemos visto en el silicio, o como hemos visto, ¿no? Para aplicaciones de arranque de viruta, ¿no? Aceros aliados al azufre. ¿Quién hubiera pensado, ¿no? Que el azufre, el más odiado del universo, iba a servir para algo. Entonces es interesante, ¿no? Que el azufre pueda ser usado en esos aceros especiales, ¿no? De fácil maquinado, fácil mecánico.